¿Listo? Déjame ver si puedo compartir aquí. Listo. Voy a compartir aquí rápido. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Ya estamos aquí en vivo desde la Iglesia El Buen Pastor. Estamos aquí en nuestro programa Aprendamos Juntos. Les damos la bienvenida. Ahí apenas acaba de entrar la notificación. Vamos a tener un poquito de paciencia para poder estar compartiendo el enlace para que pues algunos de nuestros amigos también se puedan empezar a conectar con nosotros. Ya es viernes 22 de octubre y estamos muy contentos de poder estar con ustedes en esta hermosa mañana y esperamos que pues poco a poquito ahí se empiecen a agregar. Nosotros sabemos que aunque toda la semana estamos bien ocupados, bueno, a veces el fin de semana es un poquito complicado. Queremos terminar todos los pendientes que tuvimos durante el transcurso de la semana. Así es que entendemos que también los niños aún están en clase, que las mamis están ahí en clase con sus pequeños desde casita y que a veces en las mañanas se ocupan. Pero bueno, vamos a estar confiando en Dios en que algunas de ellas van a poder abrir un espacio en su tiempo, en su día, para dedicarse a este tiempo. Fíjese bien que este tiempo no solamente es para, pudiéramos decir, para dedicárselo a Dios. Ese tiempo en realidad nos lo dedicamos a nosotros mismas. Entonces es muy importante, mi hermano, que usted se dedique este tiempo, porque usted va a ser alimentado con la palabra de Dios, vamos a ser edificados con la palabra de Dios, y los temas que estamos tratando son muy importantes, son muy buenos. Así es que ojalá que ya les esté apareciendo ahí la notificación. Algunos estamos viendo que ya están llegando algunos de nuestros hermanitos, muchos de ellos que se conectan desde sus trabajos. Otros están desde casita, así es que agradecemos mucho el esfuerzo que están haciendo por conectarse, incluso desde sus trabajos, para poder escuchar en esta mañana, bueno, el consejo que Dios va a traer para nosotros. Voy a dejar aquí, me acompaña en esta mañana Ruth, y vamos a dejarla que ella nos salude en esta mañana, que les dé la bienvenida al programa también, y para yo poder poner la música ahora sí. Dios le bendiga a todos los que ya se conectaron. Dios le bendiga a hermana Noemí, a Isaac. Dios les bendiga, la hermana Evelyn Salinas, Dios le bendiga, qué bueno que está con nosotros aquí, escuchando el consejo que Dios tiene para nuestras vidas. Y como dice, ya estamos finalizando semana, ya casi finalizando también el mes, se está yendo muy rápido, ya todo el año se fue muy rápido, pero gracias a Dios podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, y qué bueno que se dé el tiempo ya para finalizar la semana, aprendiendo de la palabra de Dios. Y le bendiga también a nuestra hermana María Elena Herrera, que todavía aquí la tenemos cerquita. Último día que está aquí con nosotros en Monterrey. Se regresa ya para su tierra, que es Tamaulipas. Y bueno, ya tenemos ahorita 6 personas conectadas. A las que veo nada más a las que puedo ver, ¿verdad? Sí está la hermana Noemí, nuestra hermana Evelyn, nuestra hermana María Elena Herrera. Y pues son los que nos aparecen que han mandado saludos. Okay. Entonces vamos a comenzar ya con este tema que hemos estado viendo, que decíamos 2 respuestas incorrectas tratándose de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Muy importantes los temas, mi hermano, que estamos tratando. Ojalá que muchos puedan hacer el esfuerzo, y cuando usted se conecta para ver el en vivo, hermano, pero después o a veces tiene ocupaciones por alguna razón, sea que se conecte o que vea la transmisión más tarde, háganos el favor de compartir el video. Muchos lo comparten a través de WhatsApp, otros lo comparten a través de su Messenger o a través de sus redes sociales. A veces muchos lo publican incluso en su Facebook. Entonces hágalo, porque cuando usted lo hace, mi hermano, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando como iglesia y estamos dándole la oportunidad a muchos de que puedan escuchar el consejo. Hablando del tema del Espíritu Santo o de la clase del Espíritu Santo, son temas muy importantes, muy importantes para nosotros, que quisiéramos que todo el mundo los pudiera escuchar, para que puedan ver cómo puede haber un cambio de vida en realidad en la vida de la persona cuando ya viene al camino. Porque lo que es la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando que es para aquellos que ya son parte de la iglesia,
porque Jesús mismo dijo, al Espíritu Santo el mundo no lo conoce, pero se supone que la iglesia sí tiene conocimiento quién es el Espíritu Santo y para qué nos lo dejó nuestro Dios también. Entonces es muy importante, mi hermano, que todo creyente, todo aquel que ya se llama cristiano y que es parte de la iglesia de Cristo, entienda muy bien estos temas y pudiéramos decirlo, que lo aproveche al máximo, porque para eso son las cosas que Dios nos da, para aprovecharlas al máximo, hermano. Entonces, quédese con nosotros, no se desconecte. Si no tiene otra cosa más importante que hacer, bueno, quédese con nosotros y así vamos a poder estar nosotros compartiendo con ustedes esta clase. Y en esta mañana, fíjese, para iniciar, Dios le bendiga a nuestra hermana Eva González. Qué bueno que ya se unió juntamente con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Y vamos a empezar con una cita. Vamos a ver una cita, pero quisiera darle, fíjese bien, un pequeño resumen para aquellos que tal vez no fueron parte de nuestra clase el día miércoles, que abrimos este tema tan importante, hablando de, dice aquí, 2 respuestas incorrectas. Y decíamos el miércoles que abrimos el tema, que hay mucha información que está circulando a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de otras plataformas de internet, mucha información, Ruth, que está circulando y que está confundiendo a la iglesia. Hay tantos temas con referencia a lo que es el Espíritu Santo, pero no todo es real, mi hermano. No a todo le tenemos que prestar atención. Tenemos que ser muy cuidadosos, Ruth, porque hablando del Espíritu Santo es muy delicado y tenemos que saber qué es bíblico, qué no es bíblico, porque decíamos algo el miércoles, el cristiano tiene que tener una idea clara, pero bíblicamente, de cómo son las cosas a través del Espíritu Santo. Decíamos que es importante el Espíritu Santo en nuestra vida, es importante la llenura del Espíritu Santo. Decíamos, no es solamente ya aceptar a Cristo y venir, sino que hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque de ahí emprenden muchas cosas, lo que es los frutos del Espíritu Santo, lo que es el discernimiento, que es el que nos va a enseñar, que nos va a ayudar a diferenciar cuando es palabra de Dios y cuando se está yendo con otra doctrina, vaya, que se está saliendo fuera de la Escritura, de lo que es la palabra de Dios, fuera de los parámetros de Dios. Entonces decíamos que hoy en día hay mucha mala información, mucha mala interpretación de este tema que es la llenura del Espíritu Santo, que muchos decían que cuando viene la llenura del Espíritu Santo es como un premio, o como un orgullo, o como que si ya te fueras a recibir, y no es así, sino que uno como cristiano vamos a estar buscando el Espíritu Santo día tras día. Decíamos el ejemplo de Sansón. ¿Qué es lo que pasó con Sansón? Que dejó la comunión, que es eso, la comunión con Dios, dejó de buscar de Dios y se fue vaciando, dábamos el ejemplo del vaso, ¿verdad? Fue vaciando su vaso, de modo que cuando entraba el espíritu que nos predicaban ayer, ¿verdad? El espíritu de distracción, el espíritu decía de avaricia, que él quería tener lo que estaba en el mundo y no lo de Dios. Entonces ya no hubo manera de que este hombre pudiera quitar eso, porque su vaso estaba ya vacío. Casi. Exactamente, entonces son muy importantes, mi hermano, y en la clase pasada le estuvimos dando, bueno, pues algunos temas, algunos citas bíblicas también, donde estuvimos viendo la importancia de lo que es estar caminando con el Espíritu Santo, porque leíamos la cita donde dice, andemos pues con el Espíritu. Entonces es muy importante aprender a caminar de la mano del Espíritu Santo, que Él sea nuestro compañero. Decíamos, no solo dentro de la iglesia, también es para llevarlo al trabajo, también es para vivir con Él en casa, también es para salir allá afuera donde tengamos que movernos a veces. El Espíritu Santo en sí es nuestra compañía las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Entonces, es el ayudador, es el guía, es el compañero, es el consolador que Dios nos dejó para que nosotros podamos tener una buena calidad de vida, Ruth, y que lleguemos al objetivo que es
todos un día llegar a la meta donde está, bueno, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leer una cita aquí, porque vamos a ver por qué es tan importante. Dice, la importancia de andar en el Espíritu. ¿Para qué la importancia de andar en el Espíritu? Lo vamos a estar viendo en Romanos. Creo que esa cita no la leímos. No. Romanos capítulo 8, y ahí le voy a pedir a Ruth que ella nos lea del versículo 1 al verso 11. Está un poquito larga la cita, pero ahí le vamos a ir marcando algunos textos claves que vienen en esa cita, muy importantes, mi hermano. Así es que vamos a prestarle atención a esta cita y por qué dice aquí que nos va a mostrar la importancia de andar en el Espíritu, como ya lo decíamos en la clase anterior. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjense bien qué importante es esa cita que nos acaba de leer ahorita nuestra hermana Ruth. Hablábamos este punto tan importante, Ruth, en la clase pasada, donde decíamos que cuando uno camina o anda con una persona, convives con ella pues la mayoría de tu tiempo, la tomas en cuenta para pues casi todo lo que tú vas a hacer, le comentas, le platicas, le pides su opinión, le pides su consejo, a veces incluso pedimos su permiso, ¿no?, para hacer las cosas. Y aquí Romanos en el capítulo 8 nos está hablando, fíjese bien, qué importante es que el cristiano aprenda a andar en el Espíritu. Cuando nosotros no andamos con el Espíritu, siempre vamos a ser tentados o siempre vamos a ser seducidos a caer en falsas doctrinas. Siempre vamos a tener esa tendencia de escuchar respuestas incorrectas con referencia al Espíritu Santo, porque sobre ese tema estamos, de las respuestas incorrectas que circulan en las redes sociales y que a veces usted y yo le prestamos atención y que nos hacen retroceder. En lugar de avanzar, bueno, nos toca retroceder hacia atrás. Y aquí en Romanos, en el capítulo 8, ahí nos está diciendo, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero solo para aquellos que no andan conforme al deseo de la carne, porque el deseo de mi carne siempre es escuchar aquello que me alimenta el ego, que me alimenta el orgullo, aquello que me hace sentir importante, pero nunca algo que me incline a la obediencia a Dios, porque andar en el Espíritu Santo, mi hermano, estamos hablando de tener una vida que obedece a Dios, que se deleita en la obediencia a Dios, que deja todo lo demás en segundo lugar y que para Él lo primero es obedecerle a Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí Romanos cuando dice, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué a veces, mi hermano, no avanzamos? ¿Por qué a veces incluso cometemos errores y no nos perdonamos a nosotros mismos? Nos acusamos y nos condenamos nosotros mismos. ¿Por qué? Dice ahí, porque no andas conforme al Espíritu. Porque cuando andamos conforme al Espíritu, dice ahí, ninguna condenación hay para ti. Fíjese qué privilegio es de aquel que camina con el Espíritu. Esto es bueno, porque dice, ninguna condenación te puede alcanzar. No hay nada que te pueda acusar, no hay nada que te pueda condenar cuando vivimos una vida conforme al Espíritu, cuando Él camina con nosotros. Y dice el versículo 4, fíjense bien, para que la justicia de la ley se cumpliera
cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted se fija, repetidas veces Romanos nos hace la invitación, Ruth. Dice, necesitas, o déjeme decírselo así, te conviene caminar con el Espíritu, te conviene avanzar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque el versículo 5 nos dice, fíjese, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué diferencia hay? No nos vamos a dejar mover tan fácil, mi hermano, ni nos vamos a dejar que entre, decíamos, tanta información falsa en nuestra mente, Ruth, sino que vamos a saber seleccionar, porque dice aquí, los que son del Espíritu piensan conforme al Espíritu. Mira qué importante es eso. Que decíamos es importante para tomar decisiones en nuestra vida, que decíamos, ¿cuándo fue cuando Dios desechó a Saúl? Cuando dejó de guiarse conforme al Espíritu. Lo mismo pasó con Sansón. ¿Cuándo fue cuando Dios dejó de estar en Sansón? Cuando dejó de guiarse por el Espíritu de Dios. Dice, si ustedes se ponen a leer la palabra, en estos personajes dice, el Espíritu les abandonó y el Espíritu de Dios les dejó. ¿Por qué? Porque, como decíamos, entró la soberbia, entró el orgullo y ya no quisieron dejarse manejar por Dios, sino que quisieron hacer las cosas a su manera. Así y eso es. fue el error del pueblo de Israel durante, si usted lee todo el Antiguo Testamento y casi también parte del Nuevo, ese También fue el viene. error del pueblo de Israel y también aún de nosotros. Porque a veces nuestra vida está a veces en derrota o de fracaso en fracaso, porque no nos queremos dejar guiar por el Espíritu, porque no queremos oír el consejo de Dios y queremos hacer las cosas a lo que a nosotros nos parece que así también, pero decíamos, o dice la palabra, ¿verdad? Nuestros pensamientos no son los mismos de Dios, porque Él ve más allá de que a lo mejor eso que vamos a tomar, esa decisión, más adelante nos va a hacer daño. Por eso Él a veces nos dice que no, pero al ser humano no le gusta oír esa palabra, no. Y fíjate, Ruth, hay algo importante aquí, fíjese bien. Decíamos desde la clase pasada, hay una enemistad entre el espíritu y la carne, pero los dos viven en nosotros. Los dos, por eso cuando leímos la cita en Efesios y nos hacía la invitación a ser llenos, o sea que tú y yo llenemos nuestro espíritu con el Espíritu Santo, es porque saben que hay una enemistad entre nosotros. Fíjense bien, nuestra naturaleza humana siempre quiere hacer su voluntad, siempre quiere hacer lo que le place, pero el Espíritu no. El Espíritu de Dios siempre nos va a dirigir o siempre nos va a inclinar a que obedezcamos en todos los sentidos o en toda nuestra vida a Dios. Es ahí donde está el pleito, porque el Espíritu nos invita a obedecer a Dios, pero los deseos de nuestra carne nos invitan a desobedecerle a Dios. Entonces, es ahí donde está lo tremendo, porque Romanos nos habla de una condenación, hablando de un juicio. Un juicio nos lleva a condenación. ¿Cuándo? Cuando el cristiano vive una vida de desorden, una vida en la que no está presente el Espíritu Santo, porque es el único que nos aparta para Dios. Entonces entra un juicio. La pregunta aquí debería de serlo, ¿cómo queremos nosotros que nos vaya en el futuro? Cuando un día le tengamos que rendir cuentas a Dios. ¿Cómo queremos salir en el juicio? ¿Queremos salir bien? ¿Queremos salir mal? Porque dice que de todo vamos a dar cuentas. Entonces, el Espíritu Santo, fíjese bien, es el único que nos puede ayudar a vivir una vida correcta ante Dios, a no hacer cosas que le desagraden a Dios. Le voy a leer lo último de la cita de Romanos para irnos avanzando, porque el tiempo avanza muy rápido. Y aquí nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tan sencillo como eso, dice, no es de Él. Fíjese qué importante, aquí finaliza Romanos, porque dice, mas vosotros no vivís según la carne, o déjeme decírselo así, según nuestros propios deseos, porque dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo, tan sencillo como ese. Y va a ser un batallar toda su vida. Puede venir usted a la iglesia, puede tomar un día la decisión de ser parte de la iglesia,
pero si usted no busca del Espíritu Santo, muy difícil va a poder permanecer. U otra cosa, Ruth, son de las personas que cuando conviven con personas afuera que no son cristianas, en lugar de servir de buen ejemplo, de buen testimonio, para atraerlos también a ser parte de la iglesia, pues es todo lo contrario, porque la gente empieza a decir, no, pues para ser como ellos. Vamos a hablar en general. Vamos a incluirnos, vaya. Somos piedra de tropiezo, como dices tú, porque en lugar porque nosotros dice la palabra que somos cartas leídas, y con nuestro testimonio somos luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas, y por parte de nuestro testimonio mucha gente viene a los pies de Jesús. Pero es mucha responsabilidad, definitivamente. Qué difícil es, o qué castigo vamos a recibir, porque la misma palabra dice, hay de aquellos que sean piedra de tropiezo para el pueblo de Dios y para aquellos que aún no vienen a los pies de Cristo. Y el mismo, ahorita que decías de que estamos en una lucha entre la carne y el espíritu, el mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque lo que quiero hacer es lo que no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Entonces, ¿para qué nos sirve el Espíritu Santo? Como decías, no, de nada nos va a servir si estamos sirviendo en la iglesia, ya sea como miembro, ya sea como levita, como pastor. Y porque yo creo que hay mucha confusión en eso, ¿verdad? Porque a veces dicen, nosotros sabemos cuando estamos haciendo las cosas bien o mal delante de Dios, y a veces decimos, es que vemos a la persona que, como dice el pastor, ¿verdad? Aquí muy santitos y en la calle muy diablitos, pero vemos que a veces a esas personas les está yendo bien y son bendecidos, pero ahí entra lo que es el discernimiento, ¿verdad? Hay que saber de dónde viene pues la bendición. Pues entra mucho un espíritu de error y de confusión, porque el ser cristiano, hermano, no es solo ponerte el título de decir yo soy cristiano, es mucha responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? En realidad es la obediencia a Dios, ¿no? En realidad es que busquemos cuáles son los mandamientos de Dios, y no podemos ser ignorantes con referente a lo que Dios pide, porque para eso se nos dejó la Biblia, que es nuestro manual. La Biblia es nuestro manual de qué es lo que Dios nos pide, pero nosotros tomamos las decisiones, Ruth, de obedecer o de no obedecerle a Dios. Una vez de que ya somos conscientes de lo que Dios nos pide, y llegan las dificultades o llega un problema y decimos no sé qué hacer, no es que no sepamos, porque sí sabemos, porque ya tenemos mucho tiempo en el camino, o ya tenemos mucho tiempo escuchando predicaciones, siendo enseñados por nuestros pastores. Sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El problema en determinado caso es que no lo queremos hacer. Son decisiones personales. Aquí no tiene nada que ver ni Dios ni el Espíritu Santo, porque Él nos da todas las herramientas que usted necesita para poder crecer, para poder tomar buenas decisiones. Pero está en nosotros, el que tomemos la decisión verdaderamente de obedecerle a Dios con lo que Él ya nos dejó escrito. No es algo que nosotros estemos ignorando. Y le quiero leer aquí los versos 10 al 11 de Romanos para que vean lo que nos dice. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjese qué tan importante es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No solo nos ayuda para esta tierra o para vivir una vida buena en esta tierra, nos ayuda para la eternidad. Porque todo cristiano espera la resurrección. Todos, hermanos. Desde que venimos a ser parte de la iglesia, nos enseñaron desde un principio que un día Cristo viene por nosotros y que no importa que usted haya muerto. La promesa para el cristiano es que un día va a resucitar, dice la Biblia, con un cuerpo incorruptible. Pero aquí Romanos nos está diciendo que únicamente es para aquellos que tengan al Espíritu Santo. Creyente que haya pasado 15, 20 años o toda una vida en una silla de una iglesia, pero nunca buscó la llenura del Espíritu Santo,
Nunca buscó, como estamos diciendo aquí, andar con el Espíritu Santo, sino que anduvo buscando información falsa, porque eso es lo que quería estar escuchando. Profetas falsos, maestros falsos, a través de las redes sociales, y alimentarse de todo eso. No importa que haya pasado toda una vida, pero si nunca buscó el hacer las cosas como las pide el Espíritu Santo, mi hermano, tan sencillo como eso, se va a perder el ser parte de la resurrección. Mira qué difícil es esto, pero así es correcto. Es correcto, hermano. Es difícil, es lo que... y volvemos, ese es el ejemplo que se nos dejó, ¿verdad? El pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que nosotros no cometiéramos los mismos errores. Es lo que vimos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer. El pueblo de Israel sabía lo que le agradaba a Dios. Porque ahora que estamos viendo en el libro de los jueces, cuando ellos decían, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios, pero ellos sabían cómo llegar al corazón de Dios. Así para es. que Dios los pudiera perdonar y tuviera misericordia. Y Dios en su grande misericordia los perdonó. Veíamos que en el capítulo 13, 200 años que el pueblo de Israel estuvo en ese círculo vicioso, decíamos, en que venía un juez, hacían lo bueno delante de Dios, se iba el juez, moría y volvían a hacer lo malo delante de Dios, clamaban a Dios y Dios los perdonaba. Pero decíamos, y volvemos a repetir, como decía el hermano Arredondo, ¿verdad? Así estuvo el pueblo de Israel en un círculo vicioso por 40 años. Es que en sí, el cristiano no es ignorante. Todo aquel que ya es parte del pueblo de Dios no es ignorante con referencia a los temas del Espíritu Santo, de lo que Dios pide. Es desobediente a veces. Eso es en lo que nos convertimos a veces, no en ignorantes, porque todos sabemos, venimos al culto, somos enseñados. En realidad a veces lo que somos, es la verdad, se escucha fuerte, pero en realidad lo que somos desobedientes, porque tenemos todo para agradarle a Dios, todo, hermano. Como ahorita se lo vamos a ir marcando en unas citas bien importantes que traemos para compartir con usted. Porque fíjese lo que nos dice aquí. Aquí se nos dice que la libertad del poder del pecado que mora en nosotros, que ya venimos de paquete desde Adán y Eva, dice, la tienen aquellos que andan en la carne y no conforme al Espíritu. Así es que fíjese bien, la libertad del pecado, o cómo puedo yo vencerlo, solamente es andar en el Espíritu. Si yo no ando en el Espíritu, pues voy a ser un creyente que nada más escucha, pero que no hace. Así es que es muy importante estar llenos del Espíritu Santo. Y aquí le vamos a empezar a dar unas citas bien importantes, hermano. Ojalá que les pueda prestar bastante atención, y si usted es de los que anota en casa, pueda anotar esas citas para que en el transcurso del día usted se pueda seguir retroalimentando de la palabra. Fíjese lo que nos dice aquí. Además, los términos llenos y lleno del Espíritu se refieren al Espíritu Santo, que en otros pasajes tenemos, ejemplos que vamos a seguir. La Biblia nos da innumerables citas de lo que nosotros podemos aprender. Y el primer ejemplo que vamos a ver es acerca de Juan. Juan el Bautista, como se le reconoció, aquel antecesor de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y esa cita la tenemos allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Y ahí yo le voy a pedir a Ruth que nos lea esta importante cita. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hasta ahí está bien, Ruth, nada más ese verso. Fíjese bien, hermano. Muchos de nosotros queremos venir y ser parte de la iglesia y andar en el Espíritu sin dejar la vida que llevábamos antes. Porque muchos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas también, porque ya es parejo, ¿no? Ya tanto hombres como mujeres toman, todos. Pero fíjese que cuando somos parte de la iglesia nos toca que dejar muchas cosas que antes practicábamos cuando no teníamos el temor de Dios en nosotros. Cuando no conocíamos a Dios, practicábamos todo lo que se nos venía a la mente, ¿no? Aquí nos está hablando de tomar, de beber vino, vaya. Entonces, aquí la Biblia le está hablando a Juan. Antes de nacer incluso se le dijo a sus padres, cuando tú quieres vivir una vida verdaderamente separada para Dios, una vida en comunión con Dios, o andar en el Espíritu siendo parte de una iglesia, aquí está la recomendación, mi hermano. Fíjese lo que se le dijo a Juan. Juan fue un hombre de mucho ministerio, que hizo cosas extraordinarias, Ruth. Su predicación fue tremenda, porque se nos quedó escrita ahí en los principios del Evangelio, de todo lo que él enseñaba, de todo lo que él decía.
Dice que él tenía la capacidad del profeta Elías, que era hacer volver el corazón de aquel pueblo a Dios. Entonces es muy importante. Nosotros queremos a veces esos ministerios, queremos ser como los grandes hombres de la Biblia, pero si no tomamos los ejemplos de ellos para seguir, es muy difícil, mi hermano, que lo vayamos a lograr. Mire lo que se le pidió a Juan. Estamos hablando de andar en el Espíritu, para no escuchar ideas equivocadas allá afuera. Muy bien, ahí nos dice, porque será grande delante de Dios. Todos queremos eso, todos queremos ser grandes delante, pero dice ahí, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Dónde lo vamos a comprobar eso? Ahí en el versículo 41 que viene, ahí se nos habla cuando incluso desde que Juan antes de nacer aún estaba en el vientre de su madre Elizabeth, y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y no solo su madre, por eso es bien importante cuando todo empieza desde los padres. A veces nos quejamos de los hijos que hay en la casa, de la lata que nos dan, de los problemas que nos dan, pero es que todo empieza desde los padres, desde la mamá, desde el papá, cómo han forjado la familia. Si no se dejaron dirigir por el Espíritu, si no caminaron con el Espíritu, es muy difícil, Ruth, poderles dar una buena orientación a los hijos. Por eso es muy importante que los padres busquen el ser llenos del Espíritu, para que puedan tener también o forjar hijos buenos, hijos que tengan el temor a Dios en su corazón. Mire que el papá de Juan el Bautista también fue lleno del Espíritu, porque ahí nos dice el versículo 67. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Fíjate qué tremendo es esto. Tanto el papá como la mamá, y luego después le alcanzó al hijo. ¿Cuándo? Antes de nacer, hermano. Antes de nacer, sabía que vivimos en un mundo donde está lleno. Dice la Biblia que en los aires hay espíritus de maldad, huestes espirituales de maldad, que incluso toman la vida de los bebés en el vientre de su madre. Desde ahí, y luego ya cuando nacen bien tremendo, y los papás se preguntan y dicen, ¿y este por qué me saldría así? ¿Y este por qué será así? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿A qué le abrimos una puerta? ¿Qué fue lo que nosotros decidimos hacer? Es bien importante todo lo que nosotros hacemos. Bien importante, mi hermano, que tengamos esos cuidados de buscar del Espíritu Santo, incluso antes de que el bebé nazca. A mí me llamaba la atención Luz Elena, la que tenemos aquí en nosotros en nuestra iglesia, cómo ella desde que nos dio la noticia que estaba embarazada, ella siempre estuvo pidiendo oración por su embarazo, siempre, toda la vida. Y ahora que ya vimos las fotos del bebé, nos encantó ver las fotos de su bebé. Es un bebé hermoso, es un bebé muy, 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 muy bonito, su niño de luz. Si nos va a ver, le mandamos felicitaciones por el nacimiento de su bebé. Está bien, bien hermoso su bebé. Y es una bendición porque Luz estuvo pidiendo mucha oración en todo el transcurso del embarazo. Muy orado. Y muy deseado. Muy deseado. Sí. Por 9 meses, que ahora, como dicen, nuestra hermana está feliz y toda la iglesia feliz porque pudimos ver, decíamos, era un embarazo que los doctores le decían que no se podía y que era complicado, pero podemos ver que cuando el pueblo se une en oración y confiamos en Dios, los milagros se hacen. Suceden. Y es algo muy bonito. De ahí que el cristiano tiene que aprender, mi hermano. Le volvemos a recalcar una y otra vez, tiene que aprender lo que es caminar con el Espíritu. Porque mire, imagínense que este tipo de personas empiezan a escuchar la negativa, donde empiezan, no se puede, no se va a lograr. A lo mejor ahorita nuestra hermana ni siquiera tuviera su bebé, pero no es así. Entonces es muy importante prestar esa atención. ¿Para qué más nos sirve, andar siempre con el Espíritu? Es muy importante, hermano. De otra manera nosotros nunca vamos a poder enfrentar al enemigo de nuestra alma. ¿Quién es el enemigo de nuestra alma, hermano? El diablo, Satanás. Wow. Ese es el enemigo al que usted y yo nos enfrentamos constantemente. El ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, tiene un enemigo. El enemigo se llama Satanás y él siempre va a querer que usted viva una vida de fracasos. Él siempre va a querer verlo derrotado. Él siempre va a querer verlo siempre en los vicios.
Él siempre lo va a querer ver emproblemado. Nunca va a querer ver que usted sea feliz, porque ese es su trabajo. Buscar la manera de que usted nunca llegue a tener una vida plena, una vida buena. Lo que quiere el enemigo es ver, fíjate bien, hombres destruidos, mujeres destruidas, familias destruidas, hogares destruidos. Eso es el trabajo de él, pero el mundo allá afuera no lo ve así. No han aprendido cómo enfrentar una situación familiar, una situación personal, porque no conocen al Espíritu Santo. Pero los cristianos, los creyentes que ya conocemos, tenemos que saber muy bien cómo podemos nosotros enfrentar al enemigo. Y para eso, bueno, aquí Ruth nos va a leer Lucas capítulo 4, versículo 1. Ahí vamos a ver cómo le podemos enfrentar. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si usted se fija en el texto, Ruth, no dice haya medias. No, dice lleno. Lleno. Cuando Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán, dice que una vez que sale de ahí, fue lleno del Espíritu Santo. No porque Jesús no lo tuviera, Ruth, para darnos un ejemplo a nosotros, para dejarnos pasos a seguir, cómo le tenemos que hacer el día de hoy nosotros. Por eso se habla de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, fíjese cuál fue la primera misión que le llegó. Lo primero, lo que se tuvo que enfrentar, ahí no lo acaba de leer Ruth, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de ser lleno, la Biblia no registra que el Espíritu lo hubiera tomado para llevarlo a un enfrentamiento con el enemigo. Pero una vez que fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le tomó, y usted conoce la historia, porque si usted lee ese capítulo 4 de Lucas, se va a dar cuenta qué fue lo que sucedió allá en el desierto. ¿Tú te acuerdas? Sí. Dice que el diablo le decía que convirtiera las piedras en pan, o que le dijera que se tirara a cabo sus ángeles. Tenía ángeles a su disposición y lo iban a salvar. Entonces, vemos, es algo importante, porque dice cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. O sea, que quiere decir, vino la prueba para ver qué tanto, como decías tú, nunca se había registrado antes de eso que Jesús fuera tentado en algo o que fuera probado en algo, sino que hasta que fue lleno del Espíritu Santo, entonces empezaron a venir prueba tras prueba tras prueba, y en todas ellas dice que venció. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo y siempre tuvo esa responsabilidad, vaya, de estarse llenando cada día. Hay una hermana, Ruth, que dice: cuando tú no representas un peligro para el diablo, para el reino de las tinieblas, cuando no el diablo ni te toma en cuenta. Y tú dices: yo vivo una vida bien feliz, sin problemas, sin nada, sin confrontaciones de nada. Pero lo que está sucediendo es que ni siquiera representa un peligro para el enemigo. Pero cuando el creyente, mi hermano, representa un peligro para el reino de las tinieblas, cuando es un buen ayudador, cuando es un buen predicador, cuando es un buen maestro, cuando es un buen evangelista, cuando es un buen cristiano dentro de la iglesia, ese cristiano se convierte en un peligro. Así es que va a tener problemas, van a venir las dificultades a su vida, pero aquí está la recomendación, mi hermano. Dice: lleno del Espíritu Santo, para que te puedas enfrentar con el enemigo de tu alma. ¿Qué es lo que quiere el enemigo, hermano? Todos los seres humanos tenemos un alma dentro de nosotros. Todos, mi hermano, todos los que nacemos en esta tierra, hay un alma dentro de nosotros. El alma es eterna, Ruth. El alma decide, con nuestras decisiones decide a dónde va a ir el día de mañana que partamos de esta tierra. Así es que la tarea del enemigo, fíjese bien, es que el alma del ser humano viva una eternidad separado de la presencia de Dios. Pero el deseo del Espíritu es todo lo contrario. Dice que Él quiere que nuestra alma, el día que partamos de esta tierra, vaya a la presencia de Dios y la pase ahí por toda una eternidad. Así es que por eso es bien importante, mi hermano. Le estamos recalcando mucho. Ahí hay comentarios, Ruth, que nos están haciendo. Dice nuestra hermana Angelina Contreras: Dios los bendiga, mis hermanas. Yo les pido oración por mi hija Carmen. Cuando ustedes oraron por mi niña, Dios hizo el milagro. Gracias en ella. Muy bonito. Qué bueno, hermana Angelina. Ella nos está viendo desde el ejido La Peñita, allá en el estado de Tamaulipas. Le mandamos un fuerte saludo esta mañana, hermana.
le mandamos un abrazo hasta donde quiera que usted se encuentre. Nos da mucho gusto cuando usted se conecta con nosotros, y el día que no se conecta nuestra hermana, yo digo, ¿dónde andará la hermana Angelina? Pero qué bueno que esta mañana puede estar ahí con nosotros, y nuestra hermana comparte mucho nuestros videos, Ruth. Así es que por eso nos da bastante gusto, y ahí hay más gente conectada con nosotros, Ruth. Está ahí nuestra líder, nuestra hermana Neres, nos está viendo desde Port Arthur. Dios le bendiga, mi hermana, qué bueno que se puede conectar con nosotros en esta mañana. ¿Quién más está con nosotros? Luciana Rivera, también desde Port Arthur. Isidro Gutiérrez, es primo de la familia Gutiérrez. Ok, le mandamos un saludo. Y Jesús Gutiérrez, también sorteo desde Port Arthur. Oh, nuestro hermano Chuy, le mandamos un saludo hasta Port Arthur, hermano. Todavía le extrañamos aquí en nuestra iglesia. Qué bueno que puede estar conectada con nosotros en esta mañana. Nos da mucho gusto. Reciba un saludo y un fuerte abrazo a toda la familia, a nuestra hermana Elisa también, bueno, a todos los que se encuentran por allá. Estamos sobre el tema, mi hermano, de la llenura del Espíritu Santo, y estamos diciendo que es muy importante porque el Espíritu es el que nos capacita, Ruth, para obedecer a Dios, para enfrentar al enemigo, pero vamos a ver que también el Espíritu Santo, Ruth, nos otorga dones. ¿Cuántos creyentes dentro de la iglesia, mi hermano, pasan años y nunca pueden disfrutar de un don que es un regalo? Es más, ni siquiera nos cuesta que pagar por él, es gratis para todos nosotros, pero nadie logra tener, incluso el don más pequeñito del que habla la Biblia, pudiéramos decir el regalo más pequeñito que tiene el Espíritu Santo para los creyentes, que es un don, Ruth, a través del cual nos podemos estar comunicando con Dios. Entonces, fíjese bien, hablando de respuestas incorrectas o de información falsa, muchos nos dicen que no es importante, Ruth, y que no es bueno el don de lenguas, que el cristiano no lo necesita, que muchos dicen es del diablo, las lenguas son del diablo, y empiezan a decirnos tantas cosas. Pero hermano, es un idioma que el Espíritu Santo da a los creyentes para que tengan una línea directa con Dios. Por eso el diablo trabaja tanto en esta cuestión del don de lenguas, para confundirnos, que escuchemos información falsa y que nosotros no busquemos de los dones del Espíritu Santo. Debido a esa información falsa de que no es necesario el hablar en lenguas, no es necesario el hablar en lenguas, hay mucho conformismo dentro del pueblo de Dios. Así es. Se han conformado con solo venir a con solo venir y ir como una rutina, vaya. Y no buscar, estos dones que dices tú, el más pequeñito, que es hablar en lenguas, y que es que es la línea directa, que no necesitamos un intercesor, sino que es nosotros hablando directo con el Padre. Entonces es el más pequeñito, pero uno de los más bonitos. Fíjate, Ruth, cuando hay personas que se sienten bien importantes porque conocen al alcalde, al presidente, al gobernador, y dicen, es mi amigo, yo puedo ir y puedo llevarle una petición, yo puedo ir y hablar con él y yo sé que me va a recibir, y se sienten bien importantes, hermano, se sienten bien importantes. Mucho más nosotros los creyentes, Ruth. Qué importante es poder decir, yo tengo una línea directa a través de la cual yo puedo comunicarme con mi Padre Celestial. Yo tengo una línea directa, porque muchos lo quieren hacer de una manera equivocada. Hay sectas que te dicen que tú puedes hablar con Dios a través de un ídolo, que tú le puedes pedir a un ídolo y que ese ídolo intercede por ti ante Dios, y no es así. Es información falsa, no es bíblica. La Biblia no enseña a hacer las cosas de esa manera. La Biblia nos dice que únicamente podemos tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice cómo hacerlo, porque el don de lenguas dice que ahí el Espíritu intercede por nosotros de acuerdo a lo que Él ve que usted necesita, porque somos dados a pedir cosas que ni necesitamos o que no son importantes, pero el Espíritu intercede por nosotros, es un intercesor ante Dios, y nosotros queremos darle una cita allá en Hechos capítulo 2 versículo 4, ahí nos lo va a estar leyendo Ruth, para que usted vea, hermanos, qué importante es todo lo que el Espíritu Santo nos da. Hechos
capítulo 2, versículo 4 aquí. Dios les bendiga. Buenos días, hermanas, dice nuestra hermana Violeta. Dios les bendiga. Les pido oración por Evelyn Salinas. Está hospitalizada porque tiene problemas en el corazón. Ok. Sí, al terminar La transmisión, bueno, no al terminar, finalizar, ya casi ajá, vamos a orar por las peticiones. Así Entonces es. dice ahí, Hechos Capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si Dios no hubiera visto que esto era importante, no lo hubiera dado. Hubiéramos dicho, ¿para qué? Si no es necesario. Rebatiendo la falsa información, rebatiendo a aquellos que dicen que no es importante el don de lenguas, que no es importante, que tú no lo tienes que buscar, que tú no lo tienes que pedir. Si Dios hubiera visto que esto no iba a ser importante para la iglesia, nunca lo hubiera dado, porque no hubiera visto la importancia. Pero desde el momento, mi hermano, que Dios vio que la iglesia lo iba a necesitar, ahí nos lo está registrando Hechos, cuando nuestros primeros creyentes, cuando el primer grupo que formó parte de la iglesia primitiva, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y luego nos remarca ahí, nos dice, y hablaron en lenguas. Si eso no fuera importante, mi hermano, no nos lo hubiera dejado Dios, porque hubiera visto que era algo que no se necesitaba. Así es que queda completamente descartado, Ruth. Eso que nos dicen que no es bueno, que no es necesario, que usted no lo tiene que buscar, que eso para qué, que eso es del diablo y tantas cosas falsas que nos dicen. Queda completamente descartado, mi hermano, porque Dios vio que esto era importante para nosotros. Así es que si usted es un creyente, mi hermano, que hasta el día de hoy ha estado ahí en la sillita de su congregación y no ha querido buscar, porque le han llenado su mente, su cabecita de información falsa en la que le dicen que no es importante, vea estas citas y a partir de ya empiece a pedir, porque es muy importante, es un regalo que Dios tiene a través del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Creer que venía oyendo ahora que venía del transcurso de mi casa aquí a la iglesia, un comercial que está saliendo en la radio que dice, México necesita creer para poder crecer. Entonces venía yo meditando y decía, el pueblo de Dios necesita creer para poder crecer. ¿Y por qué a veces nos hemos quedado? Lo aplicaste a lo espiritual. Lo apliqué a lo espiritual, porque a veces no avanzamos y solamente nos quedamos en las sillas porque no creemos. Y necesitamos creer para poder empezar a creer que estas promesas son para nosotros. Creer que el Espíritu Santo es para nosotros y es el que nos va a ayudar a crecer. ¿Sabe, Ruth, que ahí en el aposento alto, cuando los primeros discípulos de la iglesia primitiva se les dio una orden? Se les dijo, no salgan fuera. Fíjense la importancia, no se vayan a predicar fuera. Suban al aposento alto y esperen la promesa del Padre, que era la llenura del Espíritu Santo. Imagínense, hermano, que aquellos creyentes hubieran dicho, nosotros ya estuvimos 3 años y medio con Jesús, nosotros ya anduvimos con Él, estamos capacitados para salir allá afuera. Y si hubieran ido a predicar afuera, yo creo que el día de hoy no tendríamos el Evangelio, ¿no? Porque todo va de acuerdo a la obediencia a Dios. Si esos creyentes se hubieran creído autosuficientes, quitan el mandamiento y se hubieran salido afuera, otra fuera la historia el día de hoy. Pero quiere decir que estos creyentes primero subieron al aposento alto, que era, pudiéramos decir, aquella iglesia en la que se congregaron, a esperar a que descendiera la promesa del Padre. Una vez que desciende, llena a aquellos creyentes y dice que se les da el don de lenguas, empiezan a salir a diferentes lugares, porque esa es la siguiente cita, ¿no?, donde nos dice que el Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, el caminar y el andar con el Espíritu Santo, te capacita para que puedas evangelizar, para que puedas enseñar a otros. Si no está el Espíritu, Ruth, no vamos a ser buenos maestros, hermano. Ni siquiera vamos a estar capacitados para ir a evangelizar a otras partes. ¿Por qué? Porque vamos a ser, déjame decírtelo así, proveedores de falsa información, Ruth. Proveedores del chisme, proveedores de tantas cosas en las que a veces se meten también los cristianos.
También los cristianos. Entonces, es muy importante, Ruth, ser portadores, pero del Evangelio de Jesucristo. Pero para poderlo hacer, necesitamos primero andar en el Espíritu o ser llenos del Espíritu Santo. Y eso lo vemos ahí en Hechos, Ruth, en el capítulo 4, en el versículo 8. Escuche lo que nos dice ahí. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. ¿Y quién era Pedro, Ruth? Antes de la llenura del Espíritu. Era un discípulo. Alguien que nosotros hemos señalado muchas veces, Ruth, con muchísimos errores. Sí, alguien que era de carácter violento, alguien que era impulsivo. Era de carácter fuerte, era corajudo. Era corajudo, enojón. Los errores que recordamos, negó a Jesús cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, dice que él lo negó. Y son lo que más se queda, o sea, los errores. Y cuando lo vemos caminando sobre el agua, Ruth, cuando se le invita a caminar sobre el mar, lo vemos que se hundió. Que dudó, no creyó en Jesús. Ahora, fíjese que hay algo importante, hermano, en esta clase que le quiero aclarar. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no quiere decir que ya no cometa errores. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo, no quiere decir que esa persona es santificada en todo el sentido de la palabra y que usted nunca lo va a ver cometer un error. Eso completamente no es así, porque el ser lleno del Espíritu Santo no te quita tu naturaleza, te ayuda a dominarla, te ayuda a obedecerle a Dios, te ayuda, es como alguien que te está redarguyendo cuando haces algo incorrecto, no te deja en paz. Incluso a veces lloramos porque decimos, ¿por qué le fallé a Dios? ¿Por qué hice esto si yo sabía que era mal? Porque es el Espíritu el que te convence que hiciste algo incorrecto, pero no que la persona sea sin errores, porque a veces muchos por eso no se acercan al camino, o creyentes que se desaniman y ya no continúan en el camino porque dicen, no, pues ya para qué, pues ya hice algo que no estaba bien, cometí errores, ya no voy a seguir para adelante. La llenura del Espíritu Santo no nos hace exentos a que lleguemos a cometer un error. Ahora, no es un permiso para que usted diga, bueno, entonces vámonos de lleno. No, le estoy aclarando, el Espíritu Santo nos da poder para poder vivir una vida buena ante Dios, pero no nos excluye también de caer en diferentes errores. Aquí estamos hablando de Pedro. Pedro, antes de la llenura del Espíritu Santo, tuvo errores tremendos, pero una vez que fue lleno, ahí ese verso nos está hablando que se enfrentó a predicarle a los gobernadores, a dar un sermón a 3,000 personas, en otras fueron 5,000, porque fueron los que fueron salvos con los primeros sermones del apóstol Pedro. Alguien que era tremendo, que era, como decimos ahorita, corajudo, violento, tenía un carácter difícil, pero una vez que él es lleno del Espíritu Santo, dio un cambio, pues pudiéramos decir sobrenatural, porque en sus sermones, es algo increíble que ahorita muchos predicadores lo quisiéramos. Luego en sus sermones se empezaron a convertir. Y se empezó a llenar la iglesia. Se empezó a llenar la iglesia. ¿Por qué? Porque decimos, siempre que uno viene a Cristo hay una transformación. Es ahí donde nos podemos dar cuenta cuando en verdad un cristiano tomó la decisión de seguir a Jesús. Porque muchas veces lo hacemos por emociones. Así es. Muchas veces lo hacemos porque estamos pasando por ese momento difícil y el único camino que nos queda en ese momento es Jesús. Pero a veces lo hacemos aún estando bien, pero tomamos la decisión de que necesitamos a Jesús en nuestra vida, y es cuando empieza una transformación, cuando en verdad tomamos una decisión. Así es. Entonces es muy importante, hermano. Le queríamos aclarar esto porque muchos creen que la llenura del Espíritu Santo ya te va a hacer en todo el sentido de la palabra, que nunca te vas a equivocar, que nunca vas a cometer un error, y nos hacemos el camino cristiano bien difícil, Ruth. Y por eso mucha gente no quiere ser cristiana, porque ven el camino cristiano como si fuera algo lleno de prohibiciones, lleno de cosas, de cargas, como algo muy difícil, cuando no es así, mi hermano. El Espíritu Santo lo que hace dice ahí, nuestro ayudador. Es aquel que Dios te da para ayudarte en aquello que tú dices, no lo puedo dejar de hacer, no puedo vencer esto. Bueno, ahí entra el Espíritu Santo para podernos ayudar. Ahora bien,
nos capacita, nos da el valor para evangelizar, para enseñar y nos capacita para predicar. Y ahí lo tenemos en Hechos capítulo 4, verso 31. Vamos a ver qué nos dice ahí, Ruth. Dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo, hermanos, se traduce como valor. La palabra denuedo significa valor. Cuando dice que ellos oraron, son llenos del Espíritu Santo, tienen el valor para enfrentarse a los falsos maestros. Tienen el valor, no para ser peleoneros, hermano, porque no estamos hablando de ese valor que muchos creyentes agarran y dicen, pues es el valor que el Espíritu Santo da. No, no es cierto. Lo que pasa es que son peleoneros, son contenciosos, les gusta hacerle pleito a medio mundo, les gusta hacer contienda con medio mundo. Eso es muy diferente a tener el valor y la firmeza para predicar el Evangelio tal y cual es. No importa que te enfrentes con un gran maestro bíblico, con un evangelista prominente, con una persona que tenga años predicando el Evangelio, tú puedes tener una buena conversación con esa persona. Tú puedes tanto ir a predicar a una iglesia pequeña como a una iglesia grande. Tú puedes estar predicándole a un grupo de gente normal, como te puedes parar a través de una transmisión a predicarle a público, a la gente también. Es de la capacitación de la que nosotros le estamos hablando, para poder enfrentarnos y dar lo que es la predicación verdadera. Porque, hermanos, ahorita en el tiempo de hoy tenemos una multitud de predicadores, muchísimos, y la mayoría están a través de las plataformas de Facebook, de YouTube, pero no predican lo que es el Evangelio verdadero. ¿Por qué? Es difícil dar la predicación original como es, hermano, porque usted se levanta a la gente en contra, porque a la gente allá afuera no le gusta cuando usted le predica la sana doctrina. Predíqueles un falso evangelio y usted va a tener una multitud de seguidores. Usted va a tener gente a montones que nos van a seguir, que nos le van a dar like a nuestras transmisiones, que nos van a compartir por todas partes, que nos van a hacer seguidores de nosotros cuando a veces se les da algo falso, ¿no? Pero dale la palabra tal y cual es, teniendo ese valor de enfrentarse al público, tener ese valor de pararte enfrente de una congregación y dar una prédica, ¿no?, de la sana doctrina. Eso nada más es de los que están llenos del Espíritu. Fíjese, ahora recordaba, vi una publicación donde decía, comenta a tu predicador favorito, etiquétalo a ver si te contesta. Y empezó el peleadero entre el mismo pobre de Dios, unos diciendo Dante Gebel, otros Cash Luna, tantos que ahora se han levantado de esos grandes predicadores, podemos decir, de esos que predican en iglesias grandes, y era el peleadero, y solamente entre tantos comentarios que vi había uno que decía Gigi Ávila, que es uno de todos. Entonces vemos cómo ahora es una lucha de ahora sí de poderes, a ver quién obtiene más like, quién obtiene más gente en las transmisiones, quién obtiene más fama, más público. Y vemos pocos, son contados los predicadores que están predicando la sana doctrina. Vemos a esta mujer que Disney creo que la tienen resguardada. Resguardado porque le prohibieron el seguir predicando la palabra, y esas son las consecuencias de predicar una sana doctrina. Es algo tremendo, es algo tremendo. Pero, hermano, por eso le estamos dando estas citas, porque hemos menospreciado durante años a veces para qué es el Espíritu Santo, y por eso no buscamos la llenura del Espíritu Santo, no nos enfocamos en esa área, porque decimos que no es importante. Pero mire, para todo lo que es importante, el Espíritu Santo. Mucho ya le hemos prestado oído a falsas enseñanzas, a falsas doctrinas. Fíjate que apenas vamos en la primera, porque la primera respuesta incorrecta de la que le hemos estado hablando es que muchos dicen, no necesitas lo que el Espíritu Santo te da, no necesitas ser lleno del Espíritu, no necesitas buscarlo, cuando en realidad Dios sabe que el Espíritu es indispensable en la vida del creyente. Como lo decíamos en la clase anterior, es como el agua. El agua usted la necesita para poder vivir.
El cristiano necesita al Espíritu Santo para poder vivir una vida buena en obediencia a Dios. Si no lo tenemos, si no lo buscamos, si no lo valoramos, vamos a tener un caos en nuestra vida espiritual. No va a haber ni siquiera valor, hermano, para poder predicar lo que es la sana doctrina. Y le mandamos esta mañana un saludo a nuestra hermana María Herrera, que es mi prima. El día de ayer estuvimos, si no me equivoco, el día de ayer en la mañana, estuvimos con ella en su casa y fue un gusto poder saludar a nuestra hermana María, nuestra hermana Norma también. Saludamos a Norma ahí. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana, Norma. Y María también, que están ahí con nosotros. Me estuvieron diciendo, vemos las transmisiones, las vemos cuando están ahí enseñando la palabra. Y qué bueno, María, que esta mañana puedas estar ahí dándote ese tiempo, y también Norma, que puede estar con nosotros. Qué bueno que pueden estar dedicándose este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Y miren, a veces no queremos servirlo, es donde a veces se nos dificulta mucho. Sí queremos ser cristianos, hermano, sí queremos venir al culto, pero a veces no queremos servir en nada. Y es muy importante que los cristianos seamos personas activas dentro de la iglesia. Cuando usted es un cristiano activo dentro de la iglesia, hermano, no le da lugar al diablo, no le da lugar a los malos pensamientos, no le damos lugar a los pleitos, a los celos, a las envidias dentro de la iglesia, porque estamos ocupados. Cristiano que no se ocupa en servir, mi hermano, es muy fácil que empiece a mirar los errores en otros. Es muy fácil que empiece a tenerle envidias a los que sí trabajan, celos a los que sí se ocupan en hacer cosas buenas dentro de la iglesia. Por eso es muy importante que usted sea lleno del Espíritu, para que sea un cristiano ocupado dentro de la iglesia. ¿Por qué nos preferimos pasar horas en YouTube escuchando? Porque digo yo, para saber más que el hermano fulano, para saber más que... Pero en realidad es porque ni siquiera queremos servir. O para estar buscando el error, a ver en qué se equivoca, o estar, ¿cómo se dice? Contendiendo. Porque eso es lo que se usa ahora. Yo no voy a la iglesia porque ya oí, ya llené mi mente, llené mi corazón de tantas predicaciones en YouTube. Entonces ya veo mal todo lo que hace mi pastor, todo lo que hace el líder, todo lo que hace el predicador. Y fíjese, es donde entra ya el espíritu de error. ¿Por qué? Porque ya desechaste, como el hijo pródigo, desechaste todo lo que tenías en casa y te fuiste. Y dice que el hijo pródigo terminó comiendo de la comida de los cerdos. Eso se oye fuerte, ¿verdad? Pero sí pasa. Como dice Anita, a mí me gusta que me hablen así, porque es la manera en que me hacen reaccionar. Como está el apóstol Pablo también en una de sus cartas, donde dice, quiero que me entiendan, desesperado, y les empieza a hablar fuerte. Pero es lo que está pasando hoy en día, que nos estamos llenando de tantas predicaciones en YouTube, que ya lo que hay en casa ya no me satisface, ya no me llena, y todo me parece mal. Eso así es, mi hermano. Así es que, miren, le vamos a dar esta cita donde la Biblia nos enseña cómo el cristiano tiene que tener al Espíritu Santo para poder servir a otros. Y casi estamos por terminar la clase, pero yo creo que no vamos a terminar. Por si nuestra líder nos está mirando, hermana, yo creo que no terminamos. Entonces, vamos a leer ahí Hechos, capítulo 6, versículo 3, ahí lo tienes. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí Ruth se les estaba hablando a los 7 diáconos de la iglesia primitiva. 7 personas que se escogieron de entre la iglesia para poder atender, dice, las mesas, para distribuir los alimentos. Fíjese bien la característica o la cualidad que buscaron en estas 7 personas. Dice que fueran llenas del Espíritu Santo. Porque, mi hermano, si no es lleno del Espíritu Santo y usted pone a esa persona a servir la comida, a trabajar en la cocina de la iglesia, a servir los alimentos en las mesas, pues se va a molestar por cualquier cosa, Ruth, y va a decir, ¿y por qué no ponen a otros? ¿Y por qué nada más yo?
Y cuando le piden en las mesas a veces cualquier cosa, pues reacciona de una manera mal. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para servir a otros. Y eso únicamente se puede hacer a través del ser llenos del Espíritu Santo. Porque el trabajo para Dios se tiene que hacer con una buena actitud. Porque si no, no sirve, hermano. No sirve. ¿Qué va a pasar? Que vamos a hacer de mal testimonio, de mal ejemplo para otros. Y algo importante, también, el Espíritu Santo es necesario incluso el día que tengamos que enfrentar la muerte. Sí. Hay personas que el día que se van a ir de esta tierra, wow, es algo terrible. Que se van, que no se van, que se van, que no se van. Y por último dicen, yo quisiera que Dios me diera más años de vida para corregir lo que hice mal. Pero a veces ya no se dan esas oportunidades. Y a veces, es que Dios sabe, ¿verdad? Porque a veces cuando las da, vuelven a caer en lo mismo, como Ezequías, el que se le dio 15 años sí, más. el rey Ezequías. El rey Ezequías, que él decía que no quería morir, sino que quería vivir. Y se le dieron 15 años más de vida y vemos que volvió a hacerlo mal. Así es. Entonces, fíjese bien, incluso para el día que partamos de esta tierra, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Suena a veces algo gracioso porque nadie quiere pensar en el día que se va a ir de esta tierra, pero no hay una edad, mi hermano. No hay una edad en la que usted diga, a esta edad yo me voy a ir de esta tierra, porque incluso se van los niños, se van los bebés, se van personas muy jóvenes, lo hemos visto ahora a través de la pandemia, mucha gente muy joven que ya no está entre nosotros, pero el día que nos toque, a la edad que sea, que estemos preparados. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Y eso lo tenemos ahí en Hechos capítulo 7, versículo 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hablando de la muerte de Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, el día que le tocó enfrentar la muerte, una muerte terrible, porque la historia registra que a Esteban lo mataron a pedradas por predicar el evangelio de Cristo. Pero si usted ve la actitud en ese verso que acaba de leer, dice que ni siquiera estaba viendo a aquellos que lo estaban matando, sino que él estaba viendo, dice, los cielos abiertos y viendo que estaba Jesús listo para recibirle. Le vamos a leer rápidamente aquí lo último, dice aquí en Hechos capítulo 9 verso 17, el Espíritu Santo es muy importante, mi hermano, para que usted y yo tengamos una visión espiritual. ¿Por qué a veces no extendemos el reino de Dios? ¿Por qué a veces no nos dedicamos a Él? Porque no hay una visión espiritual que nosotros estemos siguiendo. Y aquí Hechos 9, 17 nos dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hablando de la conversión del apóstol Pablo, cuando él la primera vez fue lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que le cayeron de sus ojos como unas escamas. Y a partir de ese día en el que Ananías ora por él, el apóstol Pablo fue otro, porque en ese momento él es bautizado y sale de ahí predicando la palabra, predicando el evangelio de Jesús. ¿Por qué no ha sucedido eso a nosotros, mi hermano? Porque no hemos buscado la llenura del Espíritu Santo. Y aquí por último dice, para enfrentar las obras de las tinieblas, Hechos capítulo 13 versículo 9, que nos lo va a leer nuestra hermana Ruth. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos. Fijando en él los ojos, hablando de cuando se enfrentó a aquel mago, un mago que se oponía por completo a las cosas de Dios, alguien que practicaba la brujería. ¿Quiere usted enfrentarse a ese tipo de personas con éxito, hermano? Necesitamos al Espíritu Santo, es el único que nos va a capacitar para hacer este trabajo. Así es que por eso veíamos que en Efesios se nos hacía la invitación de ser llenos del Espíritu Santo, porque para todo lo que usted y yo necesitamos, mi hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y miren, esta mañana hasta ahí nos vamos a quedar, ya no le vamos a avanzar a la siguiente, porque hay otra cosa que circula por ahí también, que es un tema bien importante que vamos a estar viendo en la siguiente clase. Y nos habla como que nos da a entender
nos da a entender como que no es suficiente cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. No es suficiente cuando recibimos la salvación del alma. Como que tenemos que hacer un extra para poder nosotros vivir una vida plena en el Espíritu. Y recuerdo una predicación que decía dar una milla más. Y vamos a hablar de ese tema importante, pero ya en la siguiente clase, ya hasta el día de hoy ya el tiempo se nos terminó, ya se nos fue. Y queremos dar un tiempo para orar. Vamos a orar por las peticiones de nuestra hermana Marta, de nuestra hermana Angelina, de nuestra hermana Evelyn, que está allá en Dallas, Texas. Vamos a estar orando por ellas y yo le voy a pedir a Ruth que en esta mañana ella nos dirija en oración y que ore por estas peticiones también. Así es que ahí donde usted se encuentra, cierren unos momentitos sus ojos, vamos a estar orando y le vamos a dar gracias a Dios porque esta mañana usted se pudo conectar con nosotros también. Pues, hermana, sí. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Padre, que no es suficiente, Señor, con el solo ir y venir, Señor, sino que es necesario, Padre, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, Señor, porque es a través del Espíritu Santo, Padre, que Él nos va a enseñar a saber por dónde tenemos que ir, a guiarnos, Padre, rumbo a la meta, que es un día estar contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar cada día más y más, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, a buscar los dones del Espíritu Santo, Señor, que son las herramientas que tú nos has dejado, Padre, para pelear, Padre, durante la vida, Señor, que tengamos aquí en la tierra, Señor. Asimismo te pedimos por la petición de nuestra hermana Angelina, Señor. Padre, tú conoces su corazón, tú conoces sus necesidades, tú conoces a su hija, Señor. Padre, te pedimos por esta mujer, Señor, Padre, que tú obres en ella, Señor, que tú redargullas en su corazón, que tú hables, Padre, a su vida, Señor, de modo que ella pueda, Señor, acercarse a los pies de Cristo, Señor. Padre, obra en su corazón, Señor, quita todo aquello que aún esté estorbando, Señor, para que ella pueda rendir por completo su vida a tus pies, Señor. Asimismo también te pedimos, Padre, por nuestra hermana Evelyn, Señor. Tú conoces, Padre, la necesidad que tiene ella, Señor. Tú, Padre, tú eres el médico de médicos, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, te pedimos por la sanidad, Padre, de nuestra hermana Evelyn, Señor, que tú obres en ella, que tú muevas, Padre, que tomes el control de estos médicos, Señor, que tú, Padre, que sea tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad de nuestra hermana, Señor, que ella pueda salir, Padre, con bien de esta cirugía, que pueda salir sana, Señor, que pueda salir con un corazón nuevo, Señor, y un corazón que siga, Padre, agradándote a ti, que se mueva, Señor, bajo tu voluntad, Señor, y que siga, Padre, ella con ese corazón que ella tiene, Señor, de servir, Padre. Padre, obra tú en ella, Señor. Te pedimos por su sanidad, Señor, y que sea tu voluntad, Señor. Que se haga simplemente tu voluntad en ella, Señor. También te damos gracias por todos aquellos hermanos que se dieron el tiempo, Padre, de conectarse con nosotros, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Obra en cada uno de ellos, Señor. Sé tú en cada uno de ellos y ayúdales, Padre, en lo que tengan que hacer durante este día, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues estamos contentos de que hayan estado con nosotros en esta bella mañana. Que pase un excelente fin de semana. Le vamos a hacer la invitación a que se conecte con nosotros el domingo. Yo ando el sábado, pero el domingo a las 3 de la tarde vamos a tener nuestra transmisión, y el lunes a las 10 de la mañana conéctese con nuestras hermanas Ana y Ruth en un tiempo con Dios. 10 de la mañana conéctese y Dios le va a hablar en esa hora. Así es que tenga un buen fin de semana y Dios les bendiga a todos los que se conectaron con nosotros.